Era una noche fría de noviembre en 2007, cuando 3 oficiales fuera de servicio entraron en un tranquilo restaurante en Silver Lake, Los Ángeles. «Vaya, si no es la mayor broma de América», dijo una voz, aguda y burlona, cortando el murmullo silencioso del restaurante. La puerta apenas se había cerrado cuando los 3 oficiales lo vieron. Solo, encorvado sobre una taza de café, mirando la mesa como un hombre tratando de desaparecer. Chuck Norris. Su barba característica estaba recortada con esmero, pero a primera vista parecía completamente ordinario. Llevaba una camisa de mezclilla sencilla y jeans desgastados. No dudaron. Este no era un momento para la nostalgia o el respeto. El hombre sentado allí ya no era una leyenda. Era un desastre olvidado, un vestigio de un pasado que América había dejado atrás. «Oye, chicos, miren quién está aquí. El mismísimo Mr. Walker, Texas Ranger. ¿Qué pasó, Chuck? ¿Hollywood finalmente te echó fuera de su vida?» Rieron en voz alta, asegurándose de que todos en el restaurante los escucharan. Algunas personas se dieron vuelta, curiosas, otras incómodas, pero nadie dijo nada. Chuck no levantó la vista. Simplemente tomó otro sorbo de su café, con la niebla del vapor ascendiendo a la luz tenue. «Tengo que decirlo, solía amar tus películas», continuó uno de los oficiales, sacando una silla sin ser invitado y girándola antes de sentarse en ella. «Cuando eras relevante, cuando a la gente realmente le importabas. Pero esa última película, Dios mío, he visto mejor actuación de un animal muerto en la carretera». El segundo oficial sonrió, apoyado en el mostrador. «Sí, ¿qué pasó, Chuck? Se suponía que eras el tipo más duro de América. Ahora solo eres una tristeza». El tercero, más joven y más cruel, fingió asombro. «Oh no, chicos. Creen que está quebrado. Por eso está en este lugarucho. Tal vez deberíamos comenzar una campaña de GoFundMe. Ayudar a Chuck Norris a comprar una taza de café. ¿Qué opinan?» Las carcajadas continuaron. Los demás comensales ni siquiera intentaron disimular su atención. Todo el país se había vuelto contra él. Críticos, fanáticos, incluso la industria que antes lo había venerado. Ahora era solo un chiste. Un héroe de acción olvidado cuyo último filme había fracasado tan estrepitosamente que hasta su nombre se convirtió en burla. Chuck aún no reaccionaba, no discutió, no respondió. Se quedó inmóvil, como una roca, y eso solo los hizo enojar más. «¿Todavía haces esas patadas giratorias, viejo?» El segundo oficial se inclinó más cerca. «¿O te las guardas para el show de talentos en el asilo?» Chuck alcanzó su café nuevamente, lento y constante. El oficial más joven no lo toleró. Golpeó ligeramente la taza de Chuck, derramando café sobre la mesa. «Ups, perdón». El aire en el restaurante se tensó, esperando que algo sucediera. Finalmente, Chuck levantó la mirada. Sus ojos azules se encontraron con los del oficial más joven. Algo más frío que ira. Algo incomprensible. Luego, algo llamó su atención. Un pequeño pedazo de papel doblado junto a su diario. «¿Qué es esto?» El oficial lo tomó rápidamente antes de que Chuck pudiera reaccionar. «¿Tu plan de retiro?», rió el primer oficial. «Seguro que es su última carta de fan. Probablemente de alguna abuelita que todavía cree que es relevante». El oficial joven desplegó el papel. Su sonrisa desapareció de inmediato. El dibujo era simple. Los bordes del papel estaban pegados con cinta, como si hubiera sido guardado con cariño durante años. Había garabatos de un hombre sosteniendo la mano de una niña, figuras de palo sonriendo, y hasta una titulada «El mejor día de todos», mostrando a una niña montada sobre el hombre. Hombre, pateando a los villanos. La atmósfera cambió de inmediato. El oficial retrocedió lentamente, reemplazando la burla por una expresión más humilde. Chuck levantó la vista, captando su cambio de actitud, pero no dijo nada. Tomó el papel de vuelta, lentamente y con precisión, lo dobló y lo guardó en su bolsillo.
Sin decir una palabra, se levantó, dejó un par de billetes arrugados sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Nadie lo detuvo. Ni los oficiales, ni los clientes del restaurante, ni América. Salió al aire frío de la noche, el letrero de neón parpadeando sobre él, proyectando una luz intermitente sobre la acera. Todavía escuchaba sus risas dentro. Aún sentía el peso de sus palabras presionando contra él. Pero en su bolsillo, el papel doblado permanecía cálido, firme. Un recordatorio de que, sin importar lo que pensara el mundo de él ahora, en algún lugar, para alguien, él seguía siendo un héroe. La historia comenzó muchos años atrás, cuando su nombre aún era sinónimo de grandeza, cuando su rostro llenaba las pantallas de cine y la televisión nocturna, cuando la gente aclamaba su nombre. Chuck Norris pasó décadas construyendo su imagen de ícono, una leyenda, el tipo de hombre que nunca perdía una pelea, ni en la pantalla ni fuera de ella. Pero con el paso de los años, los aplausos ya no sonaban igual. Hollywood se convirtió en un campo de batalla de egos, una guerra interminable por la relevancia, donde las estrellas envejecidas luchaban desesperadamente por mantenerse en el foco. Vio cómo actores que fueron grandes humillándose por papeles que no valían la pena, cómo amigos se convertían en extraños, luchando por algo que nunca podrían alcanzar. Podía pelear contra 100 hombres en una película, pero esta batalla, era mucho más agotadora de lo que había imaginado. Así que un día, simplemente se alejó. No para siempre, no oficialmente, pero lo suficiente como para respirar, lo suficiente como para hacer algo real. Fue así como terminó en un pequeño pueblo sin nombre en África, donde hizo su misión ayudar. Había estado allí durante años, mucho antes de que se hiciera algo de moda entre las celebridades. No trajo cámaras, no lo anunció en entrevistas, solo llegó, se arremangó y comenzó a trabajar. Ayudó a construir casas, reparó techos rotos, cargó sacos de arroz y, lo más importante, escuchó. La primera vez que conoció a Jamal, el hombre estaba arrodillado en el barro, luchando por reparar una tubería rota, la única que mantenía funcionando el pozo de la aldea. Sin ella, no habría agua potable. Las manos de Jamal temblaban de agotamiento, su rostro cubierto de sudor. El pozo era viejo, las tuberías oxidadas, apenas dando abasto para la creciente comunidad. Chuck no dudó. Se arremangó y comenzó a trabajar junto a los aldeanos. Al principio, ellos no sabían quién era. Y a Chuck le gustaba así. Ya no era Chuck Norris de Hollywood. Era solo un hombre con las manos callosas, un hombre que podía cavar zanjas y cargar sacos de grano, un hombre que podía ayudar. Trabajaron en silencio al principio, pero poco a poco comenzaron a hablar. Jamal, hablando una mezcla de inglés roto y su lengua materna, y Chuck, entendiendo más por los ojos cansados de Jamal que por las palabras. Cuando terminaron, Jamal estaba agotado, desmoronándose en el suelo, pero sonriendo. A partir de ese día se hicieron amigos. Jamal era viudo, criando a su hija de 6 años, Destiny. Destiny era pequeña para su edad, con unos ojos brillantes y curiosos que no se perdían nada. Aprendía inglés más rápido que cualquier otra niña que Chuck hubiera conocido. Su mente joven absorbía palabras como una esponja. Lo seguía a todas partes, traduciendo lo que decían los aldeanos, explicándole cosas con una voz siempre entusiasta, siempre llena de vida. Chuck siempre había sido bueno con los niños, no porque les hablara como adultos, sino porque nunca los subestimaba. ¿Te gusta dibujar?, le preguntó una tarde, al verla trazando figuras en la tierra con un palo. Ella levantó la vista, algo tímida. Sí, respondió finalmente. Chuck asintió. Ven conmigo. La llevó al lugar donde guardaba sus cosas y sacó una libreta vieja y unos lápices cortos y gastados. Intenta con estos. Destiny miró los lápices como si fueran oro. Y luego, con una reverencia silenciosa, comenzó a dibujar.
Y desde ese momento, ella no se separó más de él. Lo seguía por todo el pueblo, parloteando en una mezcla de inglés y su idioma natal, siempre deseando mostrarle su último dibujo. Él le enseñaba cómo pronunciar palabras en inglés y ella lo aprendía cada vez con más precisión. En poco tiempo, comenzó a llamarlo Tío Chuck, y él, aunque nunca había querido tener hijos, empezó a llamarla mi pequeña estrella. Pasaban horas juntos dibujando, contando historias, soñando. Ella hacía bocetos de lugares que nunca había visto. Edificios altos, calles llenas de gente, cosas que solo podía imaginar que existían más allá del borde polvoriento de su mundo. Una tarde, mientras el sol sangraba en el horizonte, le preguntó: «Tío Chuck, ¿cómo es el lugar donde tú vives?» Chuck dudó. Pensó en las ciudades enormes, las autopistas interminables, la frialdad de Hollywood. Pensó en las personas que te sonreían en la cara y te destrozaban en cuanto dabas la espalda. Diferente, dijo al fin. No siempre mejor, solo diferente. Destiny asintió, como si lo entendiera. Quizás en realidad lo entendía. Eran inseparables. Ella lo ayudó a mezclar cemento cuando reconstruyeron una escuelita. Le enseñó a sostener el lápiz correctamente cuando dibujaba en la tierra. Por las noches, bajo el cielo ancho y sin fin, le contaba historias sobre lugares que ella jamás había visto. Ella escuchaba con los ojos muy abiertos, aferrada a su mano como si temiera que las historias se le escaparan. Chuck no se dio cuenta de cuánto la necesitaba, hasta que ya era demasiado tarde. Hasta que Jamal enfermó. Comenzó con una simple tos. Luego llegaron las fiebres, y pronto no pudo levantarse de la cama. Chuck usó todos los contactos, todos los recursos que tenía. Llamó a doctores de la ciudad más cercana. Pagó por medicinas que deberían haber funcionado, pero no funcionaron. Una noche, mientras la lámpara de aceite parpadeaba tenuemente, Jamal susurró: «Prométeme algo». Chuck se sentó junto a su cama, con los puños cerrados. Ya sabía lo que venía. «Prométeme que no dejarás sola a Destiny». Chuck tragó con dificultad. «Lo prometo». Jamal murió al día siguiente. Destiny gritó cuando se lo dijeron. Se aferró al cuerpo de su padre, llorando con una desesperación que rompía algo muy profundo dentro de Chuck. No lloró con sollozos suaves. Lloró a gritos. Pateó. Suplicó: «No, no. Despierta, papá. Despierta». Lo sacudía como si solo estuviera dormido. Como si se esforzaba lo suficiente, él abriría los ojos. Chuck se arrodilló junto a ella, las manos temblorosas, y la rodeó con sus brazos. «Ya se fue, pequeña». Su voz se quebró. «Lo siento mucho». Ella golpeó su pecho con sus puños pequeños, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Chuck la sostuvo mientras tanto, meciéndola con suavidad, dejando que empapara su camisa con lágrimas. No intentó callarla. No le dijo que se calmara, porque ella lo había perdido todo, y él solo podía estar allí, con ella. Al amanecer, la aldea ya había empezado a hablar. Destiny no tenía familia, nadie que pudiera cuidarla. Chuck vio en sus ojos lo que todos pensaban en silencio, que la niña quedaría a su suerte. Una niña sola en un mundo que la devoraría viva. Él no lo dudó ni un segundo. «Se viene conmigo». Los murmullos se esparcieron. Los ancianos fruncieron el ceño. ¿Un hombre blanco llevándose a una niña negra a América? No era algo común. Uno de los más viejos negó con la cabeza. «Ella es de los nuestros. Pertenece aquí». Chuck miró a Destiny. Sus pequeños dedos todavía agarraban los suyos. No entendía todo lo que se decía, pero entendía lo esencial. Él le apretó la mano. «Ella pertenece a alguien que la ame». Silencio. Destiny sollozó y lo miró con esos ojos grandes llenos de súplica. «No quiero estar sola». «No estás sola», dijo Chuck. «Nunca más». Ella no soltó su mano.
ni cuando subieron al avión, ni cuando éste despegó, ni siquiera cuando las luces de América se extendieron bajo ellos, como un mundo nuevo esperando a ser dibujado. Lo sostuvo con tanta fuerza que dolía, y Chuck se lo permitió. La casa de Chuck nunca había sido un verdadero hogar, hasta que llegó Destiny. Antes de ella, era solo un espacio grande y silencioso, con muebles elegantes, pósters de películas y premios acumulando polvo en los estantes. Un lugar al que regresaba después de largas jornadas de rodaje, pero nunca un sitio al que perteneciera realmente. Pero Destiny, ella lo cambió todo. Ahora, las paredes no estaban decoradas con trofeos, sino cubiertas de pinturas. Trazos audaces, llenos de color. Atardeceres como los de África. Un retrato de su padre Jamal sonriendo. Una imagen de ella y Chuck. Al principio como monigotes, luego más detallados. Conforme mejoraba su técnica, sus dibujos estaban por todas partes. En la nevera, pegados en las puertas, hasta con tizas en la acera del patio. Y entre esas obras, estaban las piezas de su antigua casa, una cesta tejida por los aldeanos, una talla de madera que uno de los ancianos le dio a Chuck el día que partieron, una fotografía de su padre, con las esquinas desgastadas de tanto como Destiny la había abrazado. Chuck nunca se imaginó criando a una niña, pero con ella todo fue natural. Se aseguró de que no le faltara nada, libros, juguetes, comidas calientes cada noche. Pero más allá de lo material, Destiny tenía algo mucho más valioso. Lo tenía a él. Sin importar qué tan ocupado estuviera, Chuck siempre hacía tiempo para ella. Pasaban horas juntos dibujando. Ella movía sus pequeñas manos con rapidez sobre el papel mientras él la observaba, fingiendo que sabía lo que hacía. Y por las noches, cuando el mundo parecía demasiado grande y desconocido, ella se acurrucaba en su regazo, apoyaba la cabeza en su pecho, y lo escuchaba contar historias sobre Texas, sobre los rodajes, sobre las locuras que ocurrían detrás de escena. ¿Alguna vez perdiste?, le preguntó un día, con ojos bien abiertos. Chuck rió. No, mientras las cámaras estuvieran encendidas. Ella se echó a reír también. Una risa pura, brillante, que le apretaba el pecho de emoción. Durante un tiempo parecía que nada podía tocarlos. Pero el mundo no siempre es amable. Y América, esta América, podía ser cruel. Todo comenzó poco a poco. Miradas de soslayo en el supermercado. Chuck se lo esperaba, pero no se imaginaba cuánta violencia escondía el rechazo. Apenas se supo la noticia. Chuck Norris, ícono de acción, había adoptado a una niña negra africana. El escándalo explotó. Los titulares eran despiadados. Los programas de radio no paraban de burlarse. ¿Qué será lo siguiente? ¿Chuck Norris salva el mundo con abrazos? Una estrella más fingiendo ser moral. Pero lo peor vino de sus propios seguidores, aquellos que lo habían idolatrado. Adoptar a una niña negra. Se vendió. Ya no es el hombre que solía ser. Chuck había estado en guerras, peleas de bar, frente a hombres con malas intenciones. Pero nada lo había golpeado así. Apagó el televisor, intentó bloquear el ruido. Pero incluso así, el odio se colaba por las grietas. Susurros en la tienda, comentarios en los restaurantes, antiguos amigos dándole la espalda. Él podía tolerarlo. Pero Destiny era solo una niña. Ella no entendía por qué la gente los miraba raro por la calle. ¿Por qué los vecinos que solían saludar ahora bajaban la vista? ¿Por qué aparecían mensajes pintados en la puerta de su casa? Palabras horribles que Chuck borraba antes de que ella pudiera leerlas. Pero lo peor, lo más duro, fue la escuela. Destiny estaba emocionada por ir. Su mochila lista, sus cuadernos ordenados, una sonrisa llena de ilusión. Chuck era el que tenía miedo. Y, lamentablemente,
Sus temores eran acertados. Los primeros días fueron tranquilos. Luego llegaron los cuchicheos. ¿Por qué habla tan raro? No es su hija de verdad. Apuesto a que vivía en una choza de barro. Al principio, Destiny se lo contaba como si no le importara, con esa inocencia con la que los niños aún no saben que algo duele. Chuck apretaba los dientes y le decía que no les hiciera caso, que los niños a veces eran crueles, que ella era fuerte. Pero empeoró. Una tarde, Chuck recibió la llamada. El director de la escuela. Condujo demasiado rápido, con las manos temblando. Ya sabía que era grave. Habían encontrado a Destiny en el baño, acurrucada en el suelo. Su mochila tirada en el lavabo, los libros empapados. Un grupo de niños la había rodeado, insultado, empujado. «No perteneces aquí», le dijo uno. «Vuelve a donde viniste». Otro. «Apuesto que solo te adoptó para sentirse mejor. ¿De verdad crees que te quiere?» Chuck jamás había sentido una rabia así. Cuando llegó, Destiny estaba de pie fuera de la oficina del director, con los brazos cruzados sobre sí misma. Al verlo, corrió hacia él, se aferró a su chaqueta y rompió en llanto. «¿Por qué, tío Chuck?», sollozaba. «¿Por qué me odian? ¿Por qué tengo que ser...?» No terminó la frase, pero Chuck sabía lo que iba a decir. «¿Por qué tengo que ser negra?». Chuck se agachó. Levantó con delicadeza el rostro de Destiny para que lo mirara a los ojos. «Escúchame, mi pequeña estrella», dijo con voz baja, temblorosa. «La gente le teme a lo que no entiende». Puso su mano sobre el corazón de ella. «No saben lo inteligente que eres, lo amable, lo talentosa. Pero eso no significa que tengan razón, y mucho menos significa que debas creer lo que dicen». «Pero», murmuró Destiny. «Sin peros», le interrumpió con firmeza. «Eres mi hija, y no me importa si todo este maldito país tiene un problema con eso. Eres fuerte, Destiny, y si todavía no lo ves, está bien. Yo te lo recordaré todos los días hasta que lo creas. ¿Lo prometes?». «Lo prometo». Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Todavía había días difíciles. Días en que Destiny volvía a casa en silencio, como si llevara el peso del mundo en sus hombros. Pero Chuck se negó a dejar que el mundo hiciera sentir pequeña a su niña. Así que le mostró su propio mundo. La llevó a los sets de grabación, la dejó sentarse en la silla del director, ver cómo se creaban las escenas. La llevó a cenas con sus viejos amigos, a lugares donde al principio la gente susurraba sobre ella, pero se callaban en cuanto Chuck la presentaba con absoluta convicción. «Ella es mi hija, Destiny». Al principio, la gente la miraba, miradas como las que recibía en la escuela, pero Chuck no permitía que duraran mucho. Hacía claro desde el principio: «Esta es mi hija, trátenla como tal». Y poco a poco, comenzaron a hacerlo. Los primeros en enamorarse de ella fueron los dobles de acción. Ella hacía preguntas sobre cómo se coreografiaban las peleas, observaba fascinada mientras ensayaban. Al equipo técnico también le cayó bien. Era educada, divertida, siempre con ganas de aprender. Una tarde, Chuck la encontró sentada en la silla del director, dibujando algo en su cuaderno. Cuando se lo mostró, él se rió. Era un dibujo de él, en plena pelea, pateando a un villano. «Te ves tan genial, tío Chuck». Él le revolvió los rizos. «Bueno, lo intento». Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente genial. No por las cámaras, ni las peleas, ni la fama, sino porque ella lo veía así. Destiny no dejó de dibujar, día tras día, más y más. Una noche, le mostró algo distinto. Era un autorretrato. Pero no la niña tímida que había conocido en África, no la que se encogía ante las miradas. Era una Destiny alta, segura, rodeada de colores salvajes, vibrantes, libre.
Soy yo. Dijo simplemente, ¿cómo quiero ser? Chuck tragó saliva. Entonces, es exactamente quién eres. Aún había susurros. Aún había juicios. Pero Destiny dejó de escucharlos. Pasaron los años. Las miradas desaparecieron. Las voces se apagaron. Pero Destiny no dejó de crecer. No dejó de pintar. No dejó de creer. Ganó su primer concurso de arte a los 12. Fue presentada en una galería a los 10. A los 11 los críticos ya la llamaban prodigio. Y cada año, en su cumpleaños, le dejaba una nota a Chuck sobre la mesita de noche, siempre con el mismo mensaje. Gracias por ser mi familia. Destiny siempre dibujaba el mundo como ella quería verlo. Brillante, vivo, lleno de maravilla. Nunca le interesaron los bodegones ni los paisajes vacíos. Sus pinturas estaban llenas de movimiento. Personas riendo, aves en pleno vuelo, colores que giraban entre sí como si fueran parte de un sueño. Incluso siendo tan pequeña, veía el mundo de una forma que la mayoría de los adultos no podían. Los críticos la llamaban prodigio, pero Chuck sabía la verdad. No solo era talentosa, era incansable. Dibujaba todos los días, a veces hasta tarde en la noche, con la luz de su lámpara escapando por debajo de la puerta. Llenaba cuadernos de bocetos más rápido de lo que él podía comprarlos. Cubría los lienzos con capa tras capa de color hasta que quedaban perfectos. Chuck nunca había sido un hombre del arte, pero sabía reconocer la pasión. Él había pasado su vida luchando por algo, trabajando por algo, y veía ese mismo fuego en Destiny. Y Dios se sentía tan orgulloso de ella. Pero la vida tiene una forma cruel de golpear justo cuando todo parece ir bien. Destiny empezó a sentirse cansada. Así comenzó. Nada grande. Solo pequeños detalles. Dormía más, comía menos. Decía que se sentía rara. Chuck pensó que era por exceso de trabajo. Le dijo que bajara el ritmo, que descansara. Pero Destiny, siendo como era, no escuchó. Luego vinieron los mareos. Después los moretones. Una visita al médico se convirtió en 3. Luego análisis de sangre. Luego escáneres. Y entonces llegó el momento en que el mundo de Chuck se partió en 2. El doctor no suavizó nada. No le queda mucho tiempo. Esas palabras golpearon a Chuck como una bala. Le zumbaban los oídos. La sala blanca del consultorio se cerraba sobre él. Es una condición genética, explicó el médico. Su voz estable, clínica. Su padre la tenía. Es rara. Y muy agresiva. El tratamiento puede ayudar con los síntomas, pero... No terminó. No hacía falta. Chuck ya estaba de pie, caminando de un lado al otro, pasándose la mano por la cara como si pudiera borrar la pesadilla. No, no puede ser. Tiene que haber otra opción. Otro hospital, otro doctor, alguien que sepa lo que hace. Señor Norris. No, su voz se quebró. No me diga eso. El médico suspiró. Ya lo había visto antes. Padres, madres, familias, todas aferradas a una esperanza que no existía. Lo siento. Chuck apenas recordaba cómo había llegado a casa. Le temblaban tanto las manos que tuvo que detenerse 2 veces en el camino. Cuando por fin entró, sentía que su cuerpo entero estaba a punto de colapsar. Como si se sentaba, no podría volver a levantarse. Y Destiny, ella ya lo sabía. Estaba sentada en el porche, con su cuaderno en el regazo, esperándolo. Sus ojos decían todo. Chuck quería ser fuerte. Quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que tenía un plan, que todo iba a estar bien. Pero no podía, porque no lo estaba. Y por primera vez en su vida, no le quedaban fuerzas para pelear. Se sentó junto a ella, mirando al frente porque si la miraba, se rompería. Tío Chuck. Su voz era suave. Sí, Estrella.
Está bien. Y fue eso. Esas dos palabras. Está bien. Eso fue lo que lo destruyó por dentro. Porque no estaba bien. Nunca lo estaría. Y aún así ella intentaba consolarlo a él. Chuck apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Él había recibido golpes. Había sangrado. Había sido roto. Pero esto era peor que cualquier cosa. No tienes que ser fuerte por mí, cielo, susurró. Destiny sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada. Pero quiero serlo. Entonces Chuck se volvió hacia ella. De verdad, la miró. Y en sus ojos no había miedo. No como en los suyos. Ella ya había hecho las paces con todo. Y eso dolía más que nada. Chuck le acarició el cabello, la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza, como si de alguna manera pudiera mantenerla con vida entre sus brazos. «Aquí estoy», murmuró con la voz quebrada. «No me voy a ir a ningún lado». No sabía si se lo decía a ella o a sí mismo. Tal vez a ambos. El hospital olía a desinfectante y a algo más que Chuck no podía identificar. Algo frío, distante, algo que no pertenecía a ningún lugar donde hubiera niños. Destiny ya había estado tantas veces allí que el lugar se sentía como una segunda casa. Las enfermeras la conocían por su nombre. Los doctores le hablaban con voces suaves, calculadas, eligiendo bien sus palabras, especialmente delante de Chuck, como si temieran que pudiera quebrarse. Y no estaban equivocados. Destiny nunca se quejó. No una sola vez. Aún enferma, seguía sonriendo. Seguía riendo. Seguía tomando su pincel, incluso cuando sus manos temblaban demasiado para sostenerlo con firmeza. Seguía sentándose en su cama de hospital, con las piernas cruzadas, el cuaderno en su regazo, la cara arrugada de concentración. «Deberías descansar», le decía Chuck. «Estoy descansando», respondía ella, con esa sonrisa terca que había tenido desde los 6 años. Pero Chuck lo veía todo. Veía el cansancio detrás de su sonrisa, como su cuerpo la traicionaba lentamente, como su energía se desvanecía. Y aún así, ella seguía luchando. Chuck siempre había sido el símbolo de fuerza. Había construido su vida sobre la idea de no rendirse, de no romperse. Pero Destiny era más fuerte que él en formas que él nunca podría entender. Y eso era lo que más lo destrozaba. Porque por primera vez no había nada que pudiera hacer, nada que pudiera salvarla. «Tío Chuck, ¿podemos ir a algún lugar?» Su voz era un susurro, apenas audible entre el zumbido de las máquinas. Él la miró. Estaba sentada en esa cama demasiado grande para su cuerpecito cada vez más delgado. Su piel era más pálida, su cabello más débil. «A donde tú quieras, cielo». Ella sonrió. Sus ojos brillaban con algo cálido, pero también con una tristeza serena. «A la colina, donde se ve todo». El pecho de Chuck se apretó. Habían estado allí años atrás, cuando ella aún era pequeña, cuando corría libre y feliz. Recordaba cómo se había parado en el borde, con los brazos extendidos, mirando las luces de Los Ángeles brillar en la distancia. «Parece una pintura», le había dicho entonces. Y ahora quería volver. Una última vez. Chuck la cargó en brazos. Ya no podía caminar hasta allí, pero no se quejó. Apoyó su cabeza en su hombro, respirando despacio, tranquila. Y él la sostuvo como si fuera su tesoro más frágil. Cuando llegaron a la cima, la colocó con cuidado sobre la hierba suave. La ciudad se extendía ante ellos, dorada, infinita. Destiny suspiró. «Sigue siendo hermosa». Chuck se sentó junto a ella, rodeándola con su brazo. «Sí, lo es», murmuró.
Permanecieron allí por mucho tiempo, sin hablar, solo mirando. Ella se acurrucó contra él, en silencio, en paz. Quería recordar esto, dijo bajito. Lo harás. Y después de una pausa, tú me recordarás a mí, cierto. Chuck sintió que la garganta se le cerraba. Giró para mirarla, para ver cómo las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos agotados. Claro que sí, mi vida, para siempre. Ella metió la mano en su bolsita y sacó un papel doblado. Te hice esto. Chuck lo tomó con cuidado. Lo abrió. Era una pintura de ambos, sentados allí en esa colina, mirando la ciudad. Y en la parte inferior, con letra desigual, decía, «Gracias por ser mi familia». Chuck apretó los labios, tratando de contener el nudo en la garganta. «Es hermosa, cielo». Destiny sonrió, una sonrisa suave, soñolienta. «Te quiero, papá». Chuck contuvo el aliento. Ella nunca lo había llamado así antes. Él la abrazó más fuerte y le respondió con voz casi inaudible. «Yo también te quiero, hija mía». Esa noche, Destiny se fue. En sus brazos, en silencio, en paz. Se desvaneció como un sueño que se escapa con la luz del amanecer. Chuck la sostuvo durante mucho tiempo después de que su corazón dejó de latir. Porque soltarla, dejarla ir de verdad, fue lo más difícil que había hecho en toda su vida. La casa estaba demasiado silenciosa sin Destiny. Las pinturas seguían colgando de las paredes. Los dibujos aún cubrían la nevera. Sus zapatos seguían junto a la puerta. Sus libros seguían sobre la mesa de noche. Todo seguía igual, excepto ella. Chuck se lanzó de lleno al trabajo. Tenía que moverse, tenía que mantenerse ocupado, porque si se detenía, el peso de la ausencia lo aplastaría. Pero nada funcionaba. Olvidaba líneas, llegaba tarde a las reuniones. Se quedaba parado frente a las cámaras, sin saber qué hacer, escuchando la voz de ella en cada rincón silencioso. La gente lo notaba. Le preguntaban si estaba bien, pero no lo estaba. Porque ninguna película, ningún guión, ningún papel podría llenar el vacío que Destiny había dejado. Y dolía. Dios, cómo dolía. Pero siguió adelante, porque sabía que eso era lo que ella querría, porque que ella fue fuerte hasta el final. Y si ella pudo, él también debía hacerlo. Había pasado un año sin Destiny. Y aún así, había noches como aquella, en las que el tiempo parecía haberse detenido, en las que el dolor pesaba tanto como el primer día, en las que respirar era como atravesar cemento mojado. Esa noche fue una de esas. El restaurante, los policías, las risas, las miradas que lo reducían a nada. Pero nada de eso importó realmente, porque cuando metió la mano en el bolsillo y tocó el papel doblado, la pintura que Destiny le había regalado en su última noche juntos, todo lo demás desapareció, porque nada en el mundo podía doler más que perderla, y nada en el mundo podría borrarla. Cuando llegó a casa, el lugar estaba a oscuras. Se quedó dentro del coche, las manos apretadas al volante, mirando esa casa que ya no sentía como suya desde el día que ella se fue. Finalmente, exhaló y entró. El aire dentro, inmóvil. Encendió la luz, y ahí estaban. Sus pinturas, todas, tal y como las había dejado. Las paredes llenas de vida, de color, de recuerdos. Trazos de la mano pequeña de una niña que se negó a dejar de soñar. Caminó despacio, dejando que sus ojos recorrieran cada obra, hasta llegar a la última, la que Destiny le había dado en aquella colina. Ellos dos sentados, viendo las luces de Los Ángeles. Y abajo, escrito con marcador tembloroso,
Gracias por ser mi familia. Chuck soltó un suspiro largo. Sus dedos acariciaron el marco, siguiendo cada pincelada. Recordó cómo le temblaban las manos ese día. Y aún así, ella pintó. Aún así, luchó. Cerró los ojos. Y entonces lo entendió. Había pasado un año sumido en el dolor, en la pérdida. Pero Destiny nunca fue solo tristeza. Ella era vida. Era creación. Era luz. Y su arte seguía aquí. Un pensamiento comenzó a crecer en su mente, pequeño pero firme. El mundo tenía que ver esto, no solo él, no solo los que la conocieron. Todos. Chuck se enderezó. Su corazón latía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía un propósito. La historia de Destiny no había terminado. Y él se encargaría de que todo el mundo lo supiera. Le tomó meses. Meses de llamadas, de enviar correos, de tocar puertas que una vez se le cerraron en la cara. Pero cada vez que hablaba de Destiny, de quién había sido, de lo que había dejado atrás, algo cambiaba en el otro lado de la línea. Puertas que parecían cerradas comenzaron a abrirse. Galerías escuchaban. Productores que antes no querían saber nada de él, ahora lo llamaban de vuelta. Cuando por fin llegó la noche de la exhibición, Chuck no sabía qué esperar, pero el lugar estaba lleno. Más de lo que había imaginado. Críticos, artistas, celebridades, gente común. Personas que nunca habían conocido a Destiny, pero que habían venido por ella. Caminaban en silencio entre las paredes cubiertas de sus pinturas. Se detenían. Observaban. Susurraban. Algunos lloraban. Chuck se quedó en una esquina, las manos en los bolsillos, observando cómo los desconocidos descubrían a la niña que había cambiado su mundo. Él ya conocía cada una de esas obras. Las había visto nacer, las había tocado, las había sostenido en noches solitarias cuando el dolor era insoportable. Pero ahora, allí, bajo esas luces y rodeado de tanta gente, todo se sentía diferente. Destiny siempre había soñado con esto, con mostrar su arte, con que la gente sintiera algo al mirarlo. Y aunque ya no estaba para verlo, Chuck sabía que de algún modo sí estaba allí. Una reportera se acercó con voz suave. «Señor Norris, ¿quiere decir unas palabras?» El murmullo del público se apagó. Todos lo miraron. Chuck tragó saliva. Había enfrentado cámaras, peligros, caídas, acrobacias imposibles. Pero esto era lo más difícil que había hecho en su vida. Dio un paso al frente. Su voz, cuando habló, fue baja, pero firme. Destiny fue lo mejor que me pasó en la vida. No solo era talentosa, no solo era inteligente, ella tenía una forma de ver el mundo que te obligaba a querer verlo también. Cuando pintaba, no solo ponía colores en un lienzo, nos estaba mostrando algo, su mundo. Y les puedo asegurar que era un mundo maravilloso. Respiró hondo, sus ojos recorriendo las pinturas. Ella luchó por todo. Luchó por pertenecer. Luchó por ser vista. Luchó hasta el final. Y su sueño era compartir su arte con el mundo. Hoy, viendo esto, sé que lo logró. El aplauso comenzó tímido, pero pronto se volvió fuerte, cálido, envolvente. Chuck lo dejó entrar, dejó que lo llenara por dentro, como si por primera vez en un año pudiera respirar de verdad. Cuando el silencio volvió, añadió: «He pasado mucho tiempo preguntándome qué viene después. ¿Qué sentido tenía seguir sin ella? No sabía si alguna vez tendría la respuesta. Pero Destiny, ella no querría que yo me detuviera. No querría que dejara de crear. Así que no lo haré». Hizo una pausa. «Voy a volver. Volveré a trabajar, a actuar, a contar historias. Y lo haré por ella. Para honrarla. Para asegurarme de que su voz nunca se apague».
El aplauso esta vez fue atronador. Pero Chuck no sonrió. No necesitaba hacerlo. Porque por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sentía completo. Desde aquella noche, la vida de Chuck cambió para siempre. Volvió al trabajo, sí, pero esta vez no por fama ni por contratos. Volvió con una razón más profunda: mantener vivo el legado de Destiny. Comenzó a organizar más exhibiciones, a apoyar organizaciones que ayudaban a niños con talento en situaciones difíciles. Cada pintura de Destiny no era solo arte, era esperanza, era amor, era testimonio de una niña que nunca se rindió, que transformó el dolor en belleza. La gente empezó a verlo distinto, ya no como el héroe invencible de las películas, sino como un hombre que había amado con todo su ser y que ahora luchaba por algo mucho más grande que él mismo. Cada año, en el cumpleaños de Destiny, Chuck dejaba una nota en su mesa de noche, como ella solía hacerlo, siempre con las mismas palabras: gracias por ser mi familia. Y cada vez que veía sus pinturas, recordaba los momentos compartidos, su voz, su risa, su mirada llena de luz. Recordaba cómo ella veía el mundo, cómo lo dibujaba, cómo lo creía mejor de lo que realmente era. Un día, mientras caminaba por una galería llena de sus cuadros, vio a un grupo de niños sentados en el suelo, mirando una de sus obras. Sus ojos brillaban, igual que los de ella. Y Chuck entendió algo. Las pinturas no eran solo recuerdos, eran semillas. Semillas que Destiny había sembrado en el corazón de quienes la conocían y de quienes jamás la conocerían. Chuck sonrió para sí mismo, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque entendía que el amor, cuando es verdadero, nunca se va. Que Destiny seguía allí, en cada trazo, en cada historia contada, en cada niño que se atrevía a soñar. Ella le había dado el regalo más grande de todos. No la fama, no la gloria. Le dio un propósito, le dio amor, le dio una razón para seguir. Y él, Chuck Norris, el hombre fuerte, el guerrero, el ícono, supo que el verdadero poder no estaba en los golpes, ni en la fuerza. Estaba en proteger lo que amas, en creer en lo imposible, en ser, simplemente, familia. Si encuentras esta historia interesante e inspiradora, por favor deja un comentario con sí y presiona los botones de me gusta y compartir debajo del video. Tu apoyo nos ayuda a saber que realmente estamos brindando contenido valioso a nuestra audiencia y nos permite difundir esta historia aún más en YouTube. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.